Shalom, Boker Tov, muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas que hoy nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Bienvenidos todos y cada uno de vosotros a su programa de radio, Encontrando al Mesías en la Torá. Aleluya. Bendecimos al Eterno por un día más de vida que nos concede y por estas plataformas. Y por las ondas radiales de Radio Shalom por las cuales nos podemos escuchar. Aleluya, bendito sea nuestra Abacados, Besende Joshua HaMashiach. Bien, mis amados, continuamos aquí en su programa radial Encontrando al Mesías en la Torá, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom desde Extensión México, en lo que es la cabina de Congregación Bethesda. Aleluya, para todo este Olam, para todo este mundo. Gloria sea nuestra Abacados. Y bueno, también aprovechando estos medios y estos tiempos, gloria al Abacados, para enviar saludos y bendiciones a nuestros amados mentores, a nuestro amado Morea, Jarón Morales y su esposa amada, muy amada por él, por el Eterno y por todos nosotros, nuestra Mora Araceli de Morales. Ellos son los fundadores de Asambleas Alfa y Omega Incorporado, allá en el sur de Los Ángeles, California. Y de ahí salen las ondas radiales para todo este mundo. Bendito sea el Eterno. Ellos nos dan cobertura espiritual, moral y legal a los diferentes ministerios en este mundo. Bendito sea el Señor. Bien, mis amados, también a todos los que nos sintonizan por Radio Shalom y todos los que nos siguen de alguna manera en las diferentes plataformas, en las redes sociales. Gloria al Eterno por la vida de cada uno de ustedes. Que las bendiciones de lo alto desciendan como ese rocío del cielo, aleluya, y también que el Eterno os sustente con lo mejor del trigo, con lo mejor de esta tierra. Bien, mis amados, pues vamos a continuar hoy tenemos otra estación, así que es tiempo de hacer maleta y vámonos a la siguiente estación. Abandonamos Etam y continuamos hacia nuestra siguiente jornada. Y bueno, vamos a ver ahí un texto áureo que nos dice la bendita Torah, ahí en lo que es Bamidbar, Números, en el desierto. En el capítulo 33, vamos para allá, pero encontramos este versículo que lo utilizamos como texto áureo. Salieron de Etam y volvieron sobre Pihahirot, que está delante de Baal Zephón, y acamparon delante de Migdol. Bendito sea el Eterno. Así que, vamos, hagamos maletas. ¿Y qué cree? Vamos de regreso. ¿Pero cómo así? Así dice el Eterno. Vamos de regreso. En serio. Por eso dice, salieron de Etam. ¿De dónde salimos? De Etam. ¿Qué es Etam? De la casa de tu padre, de tu parentela. Y volvieron sobre Pihahirot. Volvieron, así que vamos a regresar un poquito. Cargue su maleta y vamos de regreso. Y mientras vamos de regreso, vamos a ir a la bendita Torah, al Sefer de Bamidbar, Números capítulo 33, pero vamos a ir desde el verso 1, porque es nuestro texto base, con el que empezamos, con el que continuamos y seguramente seguiremos. Pues ahí está el resumen de las jornadas del pueblo de Israel. Y seguimos con eso, que de la Shon Kadosh, del hebreo, del Ibrim, es Masei, jornadas, o etapas, salidas, viajes, marcha, estación, puntos de partida, pero principalmente jornadas o etapas. Pero vamos a la siguiente estación. Bendito sea nuestra Abacados. Mire lo que dice ahí, ya lo tiene, vamos para allá. Estamos hablando de que es en la bendita Torah, Sefer de Bamidbar, libro de Números, capítulo 33, verso 1 a la letra, dice de esta manera. Sígalo con la mirada. Estas son las etapas en el viaje de los hijos de Israel. ¿De quiénes? De los hijos de Israel. Cuando salieron de la tierra de Misraim, de Egipto estamos hablando, divididos en grupo, o sea, bien organizados, bajo el liderazgo de ¿quién? De Moshe,
Rabeno, y de Aharón, Cohen, el sacerdote, o Cohen Gadol, el sumo sacerdote. ¿Por orden de quién salieron ellos? Por orden de Jehová. Y por orden de Jehová Moshe escribió cada una de las etapas del viaje del pueblo de Israel, por orden, así como fue sucediendo. Entonces aquí nos dice, aquí están los puntos de partida de cada etapa. Mire lo que dice el verso 5. Los hijos de Israel fueron de Ramesés y acamparon en Sucot. Ellos salieron de Sucot y acamparon en Etam, en el borde del desierto. Salieron de Etam y se volvieron hacia Pi-Hahirot, frente de Baal Zephón, y acamparon delante de Migdol. Miren nada más, parece que hubo un retroceso. Parece que hubo un retroceso en el camino, así que no se preocupe, agarre sus cosas y vamos a regresar por donde llegamos. Pero ¿cómo así? Así sucede a veces en el camino espiritual, en el camino del emuná. Ya dimos unos pasos de obediencia a la fe, ya estamos caminando en las cosas del Eterno y de pronto pareciera que retrocediéramos en vez de avanzar. Pero vamos a estudiarlo aquí en lo que es lo literal. Amén. Bendito sea nuestro abacados. Bueno, ya hemos visto todo lo relacionado con las 3 primeras jornadas. Vimos a Ramesés, lo que significa, luego Sucot, lo que significa. Continuamos a Etam y vimos lo que significa. Y hoy, con la ayuda de nuestro abacados, Jehová Sebaot, el Eterno de los ejércitos, el Elohim de los ejércitos, vamos a ver todo lo relativo con Pi-Hahirot. Amén. En esta cita leemos, salieron de Etam y volvieron sobre Pi-Hahirot, que está delante de Baal Zephón, y acamparon delante de Migdol. Volvieron. A veces no nos gusta esa palabrita, volvieron, retrocedieron, regresaron. Pero bueno, a los que amamos al Eterno, todo, absolutamente todo, nos ayuda para bien y para mejor. Bendito sea el abacados. ¿Y esto por qué? Pues de acuerdo al llamado, al propósito del Eterno. Y su propósito es santo, espiritual y trasciende para lo eterno. Entonces aquí nos llama la atención, mis amados hermanos, que desde el comienzo, en estas primeras etapas, estamos hablando de territorios fronterizos en lo que es la tierra de Misraim, Egipto, y lo que es el desierto del monte Sinaí, o los contornos del monte Sinaí, o territorios entre Egipto y el monte Sinaí. Es decir, vamos a ver ahí, bendito sea el Eterno Jehová Sebaot, se refiere a las primeras etapas o a las primeras jornadas del pueblo del Eterno, del pueblo de Israel, pero también se refiere a el pueblo de Elohim. Ahora, hasta pareciera que estamos contradiciéndonos. Lo estamos leyendo aquí como bien vemos, literal, la experiencia del pueblo de Israel, saliendo ahí bajo el liderazgo de Moisés y de Aarón. Amén. Ahora, aquí en la Keilah de Josué, ¿bajo qué liderazgo estamos saliendo? Buena pregunta. Físicamente, nuestro líder es nuestro Moré Berroé, Aarón Napoleón Morales. Amén. Y su amada esposa, la morada Araceli de Morales. Y de manera espiritual, aunque ellos son nuestros guías espirituales, pues el nombre lo dice, la Keilah de Yehoshua. Nuestro amado Mesías es el que ahora nos dirige. Amén. Entonces lo vemos en el pueblo de Israel bajo el liderazgo de Moisés y de Aarón. Y ahorita lo vemos en la Keilah, el pueblo de Dios, la novia del Mashiach, con el liderazgo de Mashiach Yehoshua y con quien él ha delegado autoridad, quien es nuestros amados mentores. Amén. Bendito sea el Eterno. Qué bueno que ya los conoce.
Y si no, ahí en la Keilah de Yehoshua, por línea, en WhatsApp, ahí usted se mete a la información del grupo y ahí los puede encontrar como administradores, bendito sea Dios, principales de la Keilah de Yehoshua. Entonces son las primeras etapas o las primeras jornadas del pueblo de Israel en el desierto, pero a la misma vez, aquí a la octava, en este tiempo de la era del Mashiach, también estas experiencias las vive el pueblo de Israel, el pueblo del Eterno, la Keilah. Recuerde lo que dice en el Brit Hadashah, el Sefer de los Gálatas, que de modo que si somos de Mashiach, linaje de Abraham, somos y herederos según la promesa, coherederos juntamente con el Mashiach. Entonces todo esto está relacionado con las experiencias que suelen darse, vivirse o presentarse al inicio de la caminata por la senda antigua, por los caminos de la Emuná. Esto no significa que más adelante no nos encontremos con algo parecido, pero aquí lo estamos viendo así, por orden, tal y cual lo dejó escrito Moshe por instrucción del Eterno. Pueden darse en el futuro este tipo de retrocesos, este tipo de tropiezos o este tipo de experiencias, pero son acontecimientos espirituales típicos o más comunes en las primeras jornadas, en las primeras experiencias de los recién llegados a los caminos del Eterno. Amén. Y podemos ver aquí en un mapa, mis amados hermanos, o vamos a hacer un mapa mental, gloria al Abacados. Claro que en este mapa que estamos leyendo aquí en Bamidbar están las cosas muy simplificadas. Nos dice realmente ellos salieron de Ramesés, pasaron por Sucot, de Sucot pasaron a Etam. Entonces lo vemos muy así, muy compacto, muy compacto. A esto se le conoce también como el desierto de Shur, y es el mismo desierto de Etam. Y vamos a ver esto para que conste ahí en su bendita Torah, ahí lo vamos a ver, de que se trata del mismo Bamidbar, del mismo desierto. Y cada uno de ustedes lo puede comprobar ahí en la bendita Torah, ahí en el Sefer de Números, y luego lo comparamos con el Sefer de Éxodo. Porque vamos a ver ahí en el libro del Éxodo, o lo estudia en casa, porque aquí lo repasando, ahí en el libro de Shemot de Éxodo, en el capítulo 13, y luego en el capítulo 14. Y en el capítulo 14 ahí nos encontramos lo que estamos hablando, que estamos hablando de llegar a ese lugar. Estamos hablando cuando el pueblo de Israel llegó al punto donde tuvo que cruzar el mar de los juncos. Amén. Ahí en el verso 1 del capítulo 14 de Shemot Éxodo nos dice de esta manera, lo leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach. Dice que Jehová, Elohim, le dijo a Moshe, habla a los hijos de Israel, que se vuelvan y acampen delante de Pi Hahirot. ¿Ya entendió? ¿Quién dio la instrucción? ¿Se le ocurrió a Moshe? No. Jehová Sebaot dijo a Moshe. Es una instrucción del mismo Eterno. ¿Quién es el mismo Eterno? Elohim, el Dios creador de todo lo que vemos. Y todo lo que vemos, por emuná creemos que fue hecho de lo que no se veía por medio del poder de la palabra del mismo Elohim. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, ahí está Pi Hahirot. Pero como estamos viendo, salieron de Etam hacia Pi Hahirot. Entonces vamos a identificar este desierto.
y como aquí en el mapa que estamos viendo aparece Sur, vamos a ver qué significa en la bendita Torá el desierto de Etam, que es el mismo desierto de Sur. La vez pasada habíamos visto todo lo relativo todo lo relativo al recorrido de lo que es Éxodo, pero ahora estamos para el verso 14, que es donde empieza la parte que estamos viendo, pero obviamente tenemos como base Bamidbar, ahí capítulo 33, y ahí es donde están las etapas de Etam y el viaje hacia donde llegamos ahora. En Números está mencionado en forma sumaria, en Éxodo está en forma detallada. Por eso tenemos como base Números, porque ahí nos da el listado. Pero el detalle lo vamos encontrando en Éxodo. Por eso vamos a llevar esa dualidad o ese estudio entre los dos Sefer, entre los dos libros. Entonces en Shemot Éxodo, capítulo 13, verso 20, dice, y partieron de Sucot y acamparon en Etam, en la entrada del desierto. Entonces ustedes pueden ver, habla de entrada al desierto. Y más adelante ustedes pueden ver también aquí cuando ellos pasan el mar. Vuelven de nuevo al desierto cuando pasan el mar. Tratándose del capítulo 14, que es donde vamos a estar siguiendo la lectura el día de hoy. Hoy vamos a ver que allí habla del desierto de Etam, pero aquí en el capítulo 33 de Números se refiere al mismo desierto, pero como el desierto, como lo leemos ahí en el verso 8, salieron de Pijahirot y pasaron por medio del mar al desierto, y anduvieron 3 días de camino por el desierto de Etam. Entonces aquí alcanza usted a observar esa diferencia y a la misma vez ese parecido. Allí llaman desierto de Etam cuando salen de Pijahirot. Pero al seguir adelante, en Shemot Éxodo capítulo 15, verso 22, dice, e hizo Moshe que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Es decir, que el desierto de Shur es el mismo desierto de Etam. Bendito sea el abacados. Así que la misma Torá, la bendita Torá, en ella misma encontramos la respuesta a todo aquello que podamos encontrar a nuestros ojos como controversial o como que no cuadra. Entonces Pijahirot queda allí en la parte de arriba del mapa, ahí en las marismas que tanto hemos estado hablando, en esa área semicómoda y semidesértica, que vienen siendo así como unas ciénegas. Se les llama también el lago de Mansalé. Y se le llama también el mar de los juncos, o del Ibrim, el Yamsuf. Esa es la palabra exacta que aparece en el Lashon Kadosh. Se refiere no a esta parte del Mar Rojo que vemos abajo, o a esta parte, llegaron después. Al Mar Rojo, que se ve aquí en el mapa como una lengüita desde el Golfo, sino que se refiere por ahora a esta partecita que está más arriba, ahí en el mapa, ponga el satelital usted también para que sepa de lo que estamos hablando. En esta parte de aquí arribita, acá arriba, de esa que parece así como lengüita, ya en este tiempo se mueve el canal de Suez, pero en ese tiempo lo que se llamaba el Yam Suf, lo que es traducido como el Mar Rojo. En el Lashon Kadosh, en el Ibrim, aparece el Mar Rojo más adelante, y aquí vemos, a ver, vamos a leerle ahí, acá es como el Mar Rojo en los tiempos bíblicos, bendito sea el abacados. Aquí en estos versos se refiere a la parte norte.
y estas marismas que se llaman el Yam Suf, o sea, el mar de los juncos, o también conocido como el mar de las cañas. Ponga atención ahí, mar de juncos o mar de las cañas. Mar de juncos o mar de las cañas. Buen punto. Lo vamos a ocupar ese, guárdelo en sus memorias. Bendito sea el Abacados, mar de juncos o mar de cañas. Entonces, mis amados, de Ramesés, ellos pasaron a Sucot, y de Sucot ellos pasaron a Etam. Todo esto es el desierto de Etam, que es una pronunciación, Etam, una pronunciación un poco egipciada, un poco egipcia, de lo que es Edom. Y usted sabe quién es Edom. Actualmente es un sistema, pero en estos tiempos que nos estamos estudiando la Torah es los antagónicos de Israel. Estamos hablando de los descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Él es el padre de los edomitas. Bendito sea el Abacados. Bueno, eso ya lo tiene usted claro. Bendito sea el Eterno. Entonces usted y yo de manera espiritual podemos ir viendo esas etapas. Estuvimos en Ramesés, lo que es el sistema del mundo. Pasamos a Sucot y aprendimos lo que es andar ahí en enramadas, hacer nuestras sucas, ser peregrinos. De Sucot pasamos a Etam, bendito sea el Abacados, salir de nuestra tierra y parentela, y todo esto en el desierto de Etam, el territorio de los parientes. Y bueno, ahora vemos a Pihahirot, que es lo que vamos a ver hoy con el favor del Eterno. Este queda ubicado en este lugar del mapa, al borde de las marismas del norte. De modo que ustedes, o más bien nos podemos dar cuenta todos nosotros, que tanto Sucot como Etam como Pihahirot, todas son localidades fronterizas. Están en la frontera, como habíamos hablado, y quedan exactamente al norte de Mizraim, Egipto, que es a la dirección hacia el desierto del Sinai. Que bueno, esa parte de la tierra ya se consideraba como territorio de los edomitas, o ellos podían considerarlo su territorio, pero usted y yo sabemos que la tierra y su plenitud tiene un dueño, y ese dueño es Jehová Sebaot. Todo por él y para él fue creado, todo por él y para él subsiste. Entonces, el que nos creamos dueños de algo, pues solamente es un trato humano, pero también viene siendo un engaño, porque nada trajimos y sin duda nada nos llevaremos. Bendito sea el Abacados. Bien, mis amados, así que estas localidades están meramente en la frontera, en dirección hacia el monte Sinaí y el desierto de alrededor, que también se conoce como el desierto del Sinaí. Los edomitas consideraban que era de ellos, aunque también sabemos que los ejércitos militares de los de Mizraim, los egipcios, hacían sus entrenamientos en esas partes del desierto. Bendito sea el Señor. Pero toda la ubicación en cuanto a Sucot, Etam y Pihahirot, ahí en la frontera, representa también experiencias espirituales. Ponga atención. Representa experiencias espirituales en los comienzos de los caminos con el Mashiach, o en los inicios de buscar vivir en las sendas antiguas, de vivir conforme al Eterno quiere que vivamos. Y esto es lo que tenemos que ir entendiendo, el lado espiritual, ir entendiendo el lado natural, pero también el lado espiritual. En otras palabras, la octava de todo lo que estamos leyendo. Amén. Y esto le va a suceder a donde sea. Bueno, a donde usted se meta, que le den la sana doctrina, la sana enseñanza. Y mayormente si se mete a estudiar la raíz hebrea de nuestra fe. Amén. En una mentalidad hebrea, en una raíz hebrea, porque ahí es diferente, porque va entendiendo conforme a la mentalidad del pueblo hebreo, conforme a la mentalidad de Mashiach.
Así de que es una bendición cuando usted y yo venimos a la senda antigua a estudiar la raíz hebrea de nuestra fe. Cuando estudiamos la emuná, bendito sea nuestro Abacados Jehová Sebaot, Beshem de Joshua HaMashiach. Pero aquí vamos a ver que el Eterno, el que dio la instrucción de que volviesen, regrésese. Imagínese nada más. Cargue sus cositas y regrésese por donde llegó. Nos quedaríamos asombrados, ¿verdad? Pero era una estrategia del mismo Eterno. Una estrategia de Jehová Sebaot. Recuerde, ¿quién es Jehová Sebaot? Jehová Elohim Sebaot, el eterno Dios de los ejércitos. Y sabe las estrategias de guerra. Por eso usted y yo también somos soldados del Mashiach, como dice Sheliach Saulo a Tito, a Timoteo, que fuésemos, que militásemos como buenos soldados del Mashiach, trazando bien la palabra de Emet, de verdad. Entonces es una estrategia del Eterno, y las experiencias del pueblo son usadas para entender lo que usted y yo tenemos que vivir en este tiempo, para poder entender. Y ahorita vamos a entender un poquito más lo que es Pi Hahirot en esta dispensación de la era del Mashiach. Amén. Y vamos a ver ahí lo que dice Bamidbar Números, capítulo 33, verso 7. ¿Recuerda qué dice ahí? ¿Cómo que no recuerda qué dice ahí? Que salieron de Etam y volvieron, como que regresaron para Pihahirot. Y ya ustedes saben dónde es Etam. Entonces, cuando nosotros vamos al Shemot Éxodo, ahí nos amplía más los detalles y debemos de notar esa parte. El pueblo de Israel venía de Ramesés a Sucot y luego a Etam, vuelta. Vemos que ellos, en vez de seguir adelante hacia la ruta trazada hacia abajo, aparentemente se devolvieron, tuvieron que regresar un poco. Pero en realidad esto era así como una estrategia de parte del Eterno, pues el Eterno es el que ve las cosas de arriba para abajo. Los humanos vemos solamente hacia enfrente, mayormente cuando no hay visión espiritual. El Eterno estaba haciendo, como quien dice, despistando al enemigo, confundiendo al enemigo. Entonces ellos volvieron a subir un poquito, volvieron tantito hacia arriba. Y esa vuelta fue hacia tantito al norte. Por eso dice que volvieron hacia Pihahirot. Ustedes saben también, y es conocido que Moisés, había sido entrenado primeramente por el Eterno, segundamente porque dentro de la voluntad del Eterno, pues estuvo un tiempo ahí en la corte de Paro, de Faraón, como su nieto, y después el Eterno lo llevó a defender a Cus, y estuvo reinando en Cus un tiempo, y ya después se lo llevó para allá, para Midian, para Madián, en el desierto. Entonces fue un hombre entrenado por Dios, lo estuvo entrenando en las estrategias militares, en las cosas políticas, en todo lo que es la cultura egipcia, las estrategias de guerra, los territorios. De ahí se lo llevó a defender a los cusitas, eso lo encuentra en el libro de Yacer, y estuvo gobernando ahí, estuvo como rey ahí también, y después al desierto de Madián, ahí con Itro, allá con su suegro. Entonces podemos ver la capacidad que tenía Moisés. Era un guerrero, era un hombre conocedor de estrategias de guerra y muchas otras artes. Bendito sea el Eterno por la vida de Moshe Rabenu. Así se le conoce en la mentalidad hebrea, Moisés nuestro maestro, porque nos dejó enseñanza, el Eterno lo utilizó. Y obviamente humilde el hombre, porque dejó escrito. El Eterno
profeta les levantará de entre vosotros. Como a mí, a él oiréis. ¿Y quién es ese que levantó el Eterno? Nuestro amado Masías Yehoshua. Bendito sea el abacados. Pero bueno, mis hermanos, vamos a ponerle pausa aquí a la enseñanza, a este tema. Vamos por una tacita de café, un tecito, algo que usted desee y guste, y nos vemos en un ratito más. Amén. Amén, mis hermanos. Volvemos.